Seguimos con más de Proeconomía y Finanzas y es momento de saludar al señor Cristian Pérez, con quien ya estamos en contacto. Él es analista de microeconomía, también asesor financiero, en fin. Vamos a hablar acerca de este tema muy importante que tiene que ver con la microeconomía, la economía de bolsillo, y más aún en este escenario bastante particular que se da en nuestro país y que también se constituye en un desafío para todos los hogares en medio de este proceso de recuperación económica. Señor Cristian, ¿cómo está? Muy bien, gracias Edgar. Saludos a la audiencia. De ya nosotros agradecidos por esta entrevista y en lo que hace también a su opinión, quisiéramos escucharlo, en lo que hace a esta situación, porque normalmente damos seguimiento a la macroeconomía a través del informe del Banco Central, de Hacienda, pero finalmente esto permea a la microeconomía y quisiéramos saber qué opinión usted tiene sobre esto en atención también a su experiencia, a este análisis que pueda darnos. Bueno, normalmente nosotros estamos todos muy expectantes a la inflación, estamos expectantes a la cotización del dólar, a la cantidad de soja producida, las exportaciones, etcétera. Y eso, por supuesto, genera los flujos de ingresos que nuestra economía necesita para aterrizarlo a los almacenes, supermercados, a las despensas, donde realmente se mueve y consume la gente, ¿verdad? El tema es que estas fuerzas macroeconómicas normalmente se mueven con leyes completamente opuestas a la microeconomía. Normalmente cuando tenemos un periodo inflacionario como en el que estamos ahora, el, el análisis microeconómico justamente nos exige ir al consumo. Cuando mayor inflación tenemos, es el momento de propiciar el consumo, de propiciar precisamente la utilización, el uso de bienes y servicios, la contratación de bienes y servicios, precisamente para que aumente la demanda de eso y eventualmente se regularice también con un aumento de la oferta. Ese tipo de cuestiones, por supuesto, son difíciles de configurar. Para que aumente el consumo, tiene que aumentar el nivel de ingreso o tiene que aumentar el endeudamiento de las personas. Y esas son las cosas que los empresarios tienen que estimar, tienen que calcular cuál es su nivel de endeudamiento y cuáles son las formas de potenciar sus ingresos, ordenar su pasivo, estructurar sus gastos internos para que les permitan a ellos incrementar la oferta al público a un precio más competitivo y al mismo tiempo al público consumir más, contratar más, para que se vuelva a balancear los niveles de precios que nosotros tenemos hoy. Solo por mencionar un aspecto, la inflación se combate con consumo. En la macroeconomía, obviamente, la inflación se combate con medidas antiinflacionarias que vienen por la regulación del Banco Central del Paraguay, por la emisión de moneda, hay una, eh, hay una serie de medidas antiinflacionarias que la macroeconomía sugiere. Pero nosotros en la calle tenemos que generar nuestras contramedidas que son individuales, que son de uso microeconómico. No sé si me explico. Totalmente. Ahora bien, ¿qué podría darse en atención a este escenario? Porque hablamos de mucha incertidumbre, en donde se busca obtener tal vez mayor previsibilidad para las inversiones, y en un escenario en donde existe la incertidumbre también existe el factor del riesgo, en donde muchas veces nos preguntamos, ¿están dadas las condiciones para que se den mayores inversiones? ¿Qué tiene que darse para que aquellos que estén con algunos proyectos, aquellos que encabezan las MIPIMES, que generan mano de obra, puedan, digamos, de cierta forma, seguir invirtiendo, tener tal vez una inversión, no sé si decirlo, poco más agresiva, esperar a que mejore la situación? ¿Qué tendría que darse para que finalmente se pueda alentar al consumo cuando el escenario es bastante complejo? Bien, nosotros tenemos que saber que cuando existe incertidumbre, el antídoto para la incertidumbre es la personalización de las transacciones, de las relaciones. Es decir, la incertidumbre surge cuando tenemos
Cuando el Excel nos muestra las planillas, los reportes, nos muestran números difíciles, nos muestran un escenario complejo. Entonces tenemos incertidumbre. En ese momento, los empresarios tienen que invertir en relacionamiento con su fuente de inversión. Hay que relacionarse con el banco, hay que romper la barrera transaccional y entrar en negocios relacionales. El empresario tiene que vincularse físicamente con su banquero, con su oficial de cuentas, tiene que propiciar visitas a su empresa, tiene que ir a visitar a proveedores, a clientes, tiene que romper el vínculo que se crea por el comercio electrónico, por la planilla, por el ticket. No, hay que personalizar las transacciones porque la gente tiende a confiar en las personas. Cuando no confía en los procesos, cuando no confía en las estadísticas o las estadísticas le dicen que no confía en los negocios, lo único que nos queda es que se confíe en las personas. De ahí que es importante que el empresario active en estos tiempos de alta incertidumbre, active inmediatamente todas sus habilidades sociales de networking, de relacionamiento, de gremialismo. El empresario tiene que estar vinculado a todos los ámbitos y círculos de poder en donde él podría obtener un beneficio para su cartera de clientes. Lo estoy hablando en el buen sentido de la palabra y dentro de lo lícito, ¿verdad? El empresario tiene que desenvolverse en las cámaras de comercio, en los gremios, por supuesto, repito, con su banco, de modo que aún en incertidumbre la gente pueda seguir confiando en los servicios y en los productos que él presta. Sin duda venimos atravesando por un momento bastante difícil, salimos de épocas donde se exigía de que tengamos cuidado, esto también hizo de que muchos rubros aún hoy día estén a la expectativa de que se dé esta recuperación. Muchas familias dependen de esta reactivación, hablamos también de algunos de los sectores que aún no logran repunte, el agro, por sobre todo también con la sequía, las inundaciones. Ahora bien, existen muchas familias que dependen de esta cadena de valor. ¿Qué se recomienda para las familias que tal vez están dependiendo de esta reactivación? ¿Qué se recomendaría para una familia hoy en atención también a los ingresos que puedan generar? ¿Deberían de apostar a tener más cuidado por sobre todo con sus gastos, esto que se recomienda en atención o que se conoce como gastos superfluos? ¿Deberían de ser más cautos en evitar de cierta forma algunos gastos que en épocas normales se tenían? ¿Esto podría mejorar? ¿Cuánto tiempo tomaría recuperarnos esta situación? ¿Qué se recomienda para las familias que a diario están tratando de sobrellevar la situación? Bien, antes que nada, yo no creo que se le pueda pedir hoy a nuestra población que reprima sus gastos. Yo creo que nuestra población en este momento viene ya con 2 años de necesidades postergadas. Se postergan las necesidades. Se había que comprar un zapato ya y bueno, y se posterga el zapato. Compraremos más adelante cuando haya dinero. Entonces, luego de 2 años de necesidades postergadas, donde no hubo mucha vinculación social, donde la gente no salía, estaba encerrada, no consumía muchas cosas, ya hubo tal cosa como el parate en el consumo. Ya ocurrió la desaceleración en el consumo en ese sentido. Y fíjense que el dinero simplemente cambió de bolsillo porque en vez de consumir cierto tipo de productos se pasó a consumir otros. Lo que se consumió durante la pandemia, más allá del detergente, el alcohol en gel y los tapabocas, lo que se consumió en la pandemia fue básicamente artículos y servicios suntuarios. Se compró lo más caro, se vendió muchísimo más ingredientes para cocina que antes no se consumían en algún aspecto, pero se reprimieron otras necesidades que ya se tenían. Entonces, hoy día lo que nosotros necesitamos en la familia es constituir fuentes de ingreso más que reprimir el gasto. Necesitamos que cada familia gane más dinero. Eso significa que todas las familias que tengan ya hijos en edad económicamente activa, estas familias tienen que
intentar que sus hijos produzcan y para ello necesitamos acceder a modelos educativos de acción inmediata, de implementación inmediata. En este momento, las familias del interior del país no tienen empleo, porque el empleo además no garantiza ni estabilidad ni garantiza un flujo de ingresos suficiente. Lo que les queda del interior del país, en la mayoría de los casos, en la mayoría de las ciudades, es optar por un negocio propio, por una empresa propia, donde, créanme, hay muchísimas más posibilidades de triunfo y hay muchísimas opciones para que puedan constituir su propio emprendimiento y su propio negocio, lo cual demanda mucho trabajo, demanda mucho más esfuerzo que tener un empleo, pero también te genera mucho más ingresos. Aunque en un inicio sean exiguos, luego los ingresos de un emprendimiento propio siempre son muy superiores a los ingresos de un empleo, al menos en sus primeras fases. Entonces, tenemos que propiciar, cada familia tiene que lograr que sus miembros que están en edad de trabajar produzcan la mayor cantidad de ingresos posibles, preferentemente por el autoempleo o por el emprendimiento propio. Si consiguen un buen empleo que les pague bien, adelante, enhorabuena. Las familias tienen que unificar también sus fuentes de ingresos. Lo que gana el papá, la mamá y los hijos tienen que caer a una bolsa común bien administrada, donde se pueda realmente hacer frente a los compromisos que se tienen y garantizar el presente, el presente. El futuro también, pero hoy tenemos nosotros que estabilizar el barco y garantizar que los chicos tengan acceso a la educación que necesitan para producir más. No todo es producción, pero cuando aprieta el zapato, cuando tenemos hambre y no hay plata, la única salida es producir más. Cristian, muchísimas gracias por este análisis, valoramos tu tiempo. De hecho, consideramos esto muy importante por todo lo que significa para las familias paraguayas, por la situación en la que estamos atravesando, y es por eso que en este tipo de espacios queremos hablar acerca de estos temas, porque sabemos que es un aporte muy importante cuando hablamos con expertos, con profesionales que nos permiten también interpretar toda esta situación, y de hecho algunas respuestas nos llevan a otras preguntas, y es por eso que más adelante en otras ediciones de Proeconomía y Finanzas quisiéramos hablar acerca de otros temas, y es por eso que vamos a estar dando espacio en este tipo de programas para seguir hablando sobre el tema. Y nuevamente reiteramos nuestro agradecimiento y vamos a estar ya más adelante hablando acerca de otros puntos que podemos desarrollar aquí en este espacio. Muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Gracias a ustedes. Saludos a la audiencia. Hasta la próxima.